venimos y encontramos que la palabra nomos es en español ley. Y encontramos que la palabra nomos viene de la palabra griega nemu. Escuche bien, qué interesante. ¿Qué era nemu? Bueno, nemu era una ley que era puesta, por ejemplo, se usaba la palabra ley cuando usted criaba animales y los tenía en un corral. Usted tenía que alimentar esos animales. A eso se les llamaba una ley. Usted tenía que alimentar por ley a esos animales, si no los animales se morían. Amén. Pero no estaba hablando de una ley dada en el Sinaí. ¿Me captan? Amén. Usted le tiene que echar gasolina a su vehículo. Si no le echa gasolina, no camina. Pero eso no quiere decir que el Padre le mandó a que le eche gasolina, le ordenó que le eche gasolina a su vehículo. Estamos diferenciando lo que es Torah y lo que se tradujo como ley. Amén. Mas, también era una regulación que se llevó también al evangelio de aquel tiempo. La ley. Cuando seguimos, encontramos la diferencia que ustedes ya saben. Torah, que es instrucciones, que es instruir, indicar, que es apuntar con el dedo, que viene de la palabra yará, que ustedes lo saben, yará, que significa dar en el blanco. O sea, la Torah, entonces la palabra Torah viene de la palabra yará, que significa dar en el blanco. O sea, el que tiene la Torah da en el ¿qué? No va a falsear. Pero si usted va con el concepto griego, está fuera de lo que el Padre dio en el Sinaí. Amén. ¿Me están captando? Seguimos. Entonces, cuando pasa el tiempo, el Padre escoge a un hombre llamado Saulo de Tarso. Pablo, Shaul, es el Shalía. Y este hombre es comisionado a llevar este mensaje de explicar esa Torah que estoy hablando hoy. Pero este apóstol, que es en griego, la palabra apóstol en griego es apóstolos, en griego, que significa mensajero de quien lo envió, embajador, comisionado. Pero en hebreo es shaliach. Shaliach significa enviado. Viene de la palabra hebrea shoreish, que significa enviado a una misión. Shaliach fue enviado a una misión, y con este entendimiento nosotros podemos entender de que Pablo, el apóstol, el Shaliach, fue enviado a una misión. ¿Por quién? Por Yahweh, por nuestro Padre. Le dio una misión, y ese Shaliach, ese apóstol fue enviado a una misión por su amo. Pablo nunca podía hablar lo que a él le daba la gana. Él es enviado a una misión por el Padre, porque él no tiene un ministerio propio, individual, inventado por él, sino que él es enviado por el Eterno a dar un mensaje. Ese mensaje no lo podía cambiar. ¿Qué le parece que usted mande un mensaje con uno de sus hijos al vecino y le mande a decir: mira, dice mi papá, qué bonito pintaste la casa, que te felicita el color que escogiste? Pero el niño llega ante el vecino y le dice mi papá, qué horrible y asqueroso es el color que le pusiste a tu casa. El vecino va a venir con un bate y no sé, usted va a tener problemas con el vecino. ¿Verdad que sí? Porque el Shaliach, el enviado, tiene que repetir lo que su amo le dijo. Si envía un mensaje equivocado, va a suceder eso. Amén. Pero ¿a dónde radica el problema? Pablo es enviado, era un conocedor de la Torah, era un hombre que conocía los escritos hebreos. Él fue estudioso de la Torah, y cuando el Padre lo escoge, usted sabe la historia cuando cayó del caballo y su testimonio también. Él testifica que él era fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, judío de judío. O sea, en mi palabra, no me anden con cuento. Amén. No me vengan con cuento, porque yo, si tengo que gloriarme, decía Pablo, yo tengo con qué gloriarme.
porque soy de los de adevera. Amén. O sea, él tenía conocimiento de la Torá, pero pasan los años y cuando ya comienzan estas tradiciones a minar el pueblo, ahí donde comienza la guerra de Pablo. Para entender ello, el Padre lo envía a un ministerio, a un mensaje exclusivo a quienes. La carta de los Gálatas tiene mucho que ver proféticamente. Gálata es Galut Ya en hebreo, que significan exiliados de Ya. El mensaje de Pablo era para los exiliados. Usted, lo que no están en la Torá, lo que no estábamos en la Torá, usted y yo, todos los que no están en la Torá son exiliados. Pablo es enviado por el Eterno a llevar un mensaje a los del Galut, a los del exilio de Yahweh. ¿Ok? Por eso Gálatas es Galut Ya, a los exiliados de Yahweh. Pero resulta que estos exiliados tenían un problema. ¿Cuál es el problema? Se habían dejado minar por cosas de las que le hablé al principio. Tradiciones de hombre, y ponían el mandamiento de Elohim a un lado y ponían en primer lugar las tradiciones. Amén. ¿Escuchó? Entonces Pablo les comienza a arremeter en la enseñanza y aclararle la posición que él explica de que la Torá es la Torá de Yahweh y el Mesías trajo un mensaje toraíta. Y con ello yo quiero compartir, vamos a ir al libro de Galut ya que saben y los conocen, el libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Galut capítulo 1. Cuando usted lo tenga, diga un amén. El libro de Galut capítulo 1. ¿Quién me puede leer desde el verso 7 y 8? En voz alta. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Mas si aún nosotros o un ángel de los Shamaim os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Escuchó? Evangelio. ¿Qué es evangelio? El evangelio no está en el Nuevo Testamento. No. Las buenas nuevas están en la Torá. Desde Génesis 12, ahí está el inicio de las buenas nuevas. ¿Cómo lo podemos saber? Gálatas 3:8. Apunte, Gálatas 3:8 le dice quién fue el primero en recibir esas buenas nuevas que estaban en la Torá. Por lo tanto, Pablo no trae un mensaje diferente al de la Torá, sino igual que el de la Torá, igual que el del Mesías, y les advierte a los Galut Ya. Le dice, si un malaj de los cielos baja y les dice, este es un evangelio diferente al que yo le he mostrado, otra versión dice, llámesele maldito, porque no está bien. ¿Y cuál era el mensaje que traía Pablo? El mensaje que traía Pablo era un mensaje de Torá. Amén. No en contra de la ley, sino de mandamiento. Pero resulta que estas palabras, para entenderlas, tenemos que venir. Vete para atrás. Tenemos que venir a ver el por qué el problema con nosotros hoy en nuestra comunidad hispana. ¿Cuál es el problema? Le traigo una muestra. Allá arriba están los primeros manuscritos hebreos. Y a la derecha está la traducción al griego, lo que se le llamó la Septuaginta, donde todo fue transversado y manipulado. Y usted comienza a ver para abajo todas estas traducciones, la Vulgata Latina, la Biblia de Wycliffe, el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, todas eran de la Iglesia Católica. Todas. O sea, cuando estuvimos en Roma, éramos católicos. Leíamos Biblia Católica, Roé Israel. Biblia Católica. Aunque parezca mentira, y todavía lo que tienen Reina Valera, mire el principio y mire los dos sacerdotes que le hicieron. Reina y Valera son los dos sacerdotes católicos que hicieron. Usted puede ver tantas traducciones
Y la que usted tiene en la mano está aquí. ¿Ok? ¿Qué le quiero dar a entender con ello? ¿Cuántos idiomas y cuántos pensamientos manosearon las escrituras? Conceptos, palabras, fuera de cultura, fuera de vivencia hebrea, se manipuló en todas esas traducciones y todas ellas eran católicas. Los antiguos rollos, todas las traducciones originales, la tomó Roma. Ningún hebreo, porque no había control todavía en ellos, pero Roma, el imperio romano las tomó e hizo con ella todo lo que quería. Al pasar el tiempo, eso se lo ve como una ¿cómo se dice? Referencia. Hermano, estamos bien. Entonces, resulta que Pablo es mandado a explicarle a aquel pueblo que tenía que ser unido en la mano del Mesías, de que la Torá de Yahweh, esa es la que tenían que vivir. A los goy, a los gentiles. La palabra gentil, muchos creyentes todavía se la acreditan y dicen, no, yo no soy, por el tema de ignorancia, yo no soy judío, yo soy gentil. Te está diciendo que tú eres un extranjero, eres un pagano, eres un advenedizo, tú no tienes nada, porque dice Pablo que el gentil antes estaba sin Elohim, sin promesa, sin nada en el mundo. O sea, no tienes nada, lo que todavía se acredita que son gentiles. El gentil es un pagano. ¿Cuántos son paganos o idólatras aquí? Nadie. Usted no es más gentil. Usted es israelita. Lo quiera o no lo quiera, usted es israelita. ¿Por qué? Porque el gentil era el pagano, el idólatra. Se le acredita, incluso habían judíos gentiles. ¿Por qué? Porque habían dejado de vivir los mandamientos. La palabra gentil se le daba a los que no vivían los mandamientos. Todo el que no tiene mandamiento es un gentil. Pero cuando viene a la Torá, ya dejó de ser gentil. Dejó toda la desobediencia a venir a la obediencia. Amén. Entonces, con esto en mente, nuestro hermano Pablo comienza y comienza a relatar todo lo que explicarle al pueblo. Pero hay algo interesante en el Nuevo Testamento, que se usa la palabra iglesia. Iglesia. Usted nunca va a encontrar en el mal llamado Antiguo Testamento la palabra iglesia. Nunca, no existe. Existe asamblea, existe congregación, pero no existe iglesia. ¿Por qué? Por algo. Pablo le dice a los Gálatas y a los demás hermanos en la fe que están conmigo, y ponen allí en la iglesia. Inmediatamente la cultura moderna dice, es el mensaje a la iglesia, no a Israel. Pero cuando vamos a la profundidad de los escritos de Pablo, encontramos, en vez de la palabra eclesía, que es en el griego, encontramos la palabra aidara. Y la palabra aidara, ¿verdad?, es diferente. ¿A qué? A lo que da a entender la Biblia en español. Aidara significa asamblea israelita, no eclesía, que es lo que ha confundido al mundo en este tiempo, de que tú eres iglesia, no eres Israel. La palabra eclesía, ¿cuánto conocen la definición griega de la palabra eclesía, de donde viene la palabra iglesia? Ok, la palabra eclesía no era una palabra para usarse para grupos religiosos. La palabra eclesía era... ¿Hay algún cubano aquí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Por ejemplo, en Cuba, yo no soy cubano, sino que en Miami todo es cubano. Miren, en Cuba se hacían reuniones de comité de barrio. En esta cuadra se reunían todos los que vivían allí en la lomita para tratar problemas de la comunidad. ¿Me captan? A eso se le llamaba eclesía. Vamos a ir a una eclesía que va a ser allí en la loma, allí en ese cerrito, porque queremos tratar temas de la comunidad, queremos mejorar esta área. Pero vamos a tratar problemas de la alcaldía, vamos a tratar problemas políticos, vamos a tratar problemas comunitarios, pero no problemas
religioso. Sí. ¿Me captan?